Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación, los titulares. Federación Sindical Mundial saludó a Congreso Comunista en Cuba. Convocan en Italia huelga nacional de transporte público local. En huelga transportistas de Ecuador. Federación Sindical Mundial saludó a Congreso Comunista en Cuba. La Federación Sindical Mundial deseó éxitos al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual concluyó tras 4 días de sesiones en La Habana. Todas las fuerzas de la Federación Internacional se inclinan ante los logros de la Revolución Cubana Socialista y su Estado obrero, expresó el secretariado de la organización en carta dirigida a la dirección de la fuerza política en la isla caribeña. En el texto, la organización sindical ratifica su apoyo a las luchas del pueblo cubano contra el bloqueo de Estados Unidos y por la devolución del territorio de la base naval de Guantánamo, franja de tierra ocupada desde 1901. Docentes de Buenos Aires en paro contra clases presenciales. Los maestros argentinos agremiados en la Unión de Trabajadores de la Educación recesarán sus labores como protesta contra un fallo judicial ordenado en Buenos Aires para reanudar las clases presenciales en detrimento de un decreto gubernamental. Tras la decisión del gobierno porteño de apelar el decreto dictado por el Ejecutivo Nacional, los educadores expresaron su rechazo a la presencialidad en las clases, exigiendo a su vez el cumplimiento de las medidas preventivas dispuestas por el gobierno nacional, la cual indica continuar las clases de manera virtual. Nos encontramos frente a un momento crítico de contagios. Insistimos y actuamos ante la justicia para que los trabajadores esenciales tengan elementos de protección. Lejos estamos de lograr los mínimos objetivos de la comunidad educativa, señaló el sindicato docente en un comunicado. Convocan en Italia huelga nacional de transporte público local. Los principales sindicatos italianos del transporte público local convocaron a una huelga nacional de 24 horas el próximo 1 de junio para exigir la firma del contrato colectivo de trabajo vencido desde 2017. En un comunicado, organizaciones como la Confederación General Italiana del Trabajo y la Unión Italiana del Trabajo, entre otras, señalaron que tras el paro de 4 horas del 8 de febrero último y el de 24 horas del 26 de marzo, las empresas empleadoras presentaron una propuesta económica inaceptable. El documento indica que durante esta fase de escalada de la disputa, la movilización será aún más cohesionada y además de la proclamación de la huelga, se desarrollarán nuevas acciones con la participación de todas las estructuras. Maestros de Haití en paro por inseguridad. Maestros de las principales escuelas en Haití promueven un cese de actividades como advertencia en protesta contra la inseguridad existente en el país caribeño y exigen al gobierno de Jovenel Moïse poner fin al clima de violencia. Los profesores amenazaron con extender su movimiento y unirse al llamado a paro laboral de varios sindicatos del gremio para exigir mejores condiciones de trabajo si las autoridades no toman medidas. La huelga ocurre cuando esa nación experimenta un marcado deterioro de la seguridad con el aumento de secuestros, asesinatos y masacres de bandas armadas en barrios vulnerables. En huelga transportistas de Ecuador, conductores de Ecuador convocaron a una interrupción de labores ante la falta de atención de las autoridades a los requerimientos del gremio.
El llamado a la protesta salió de la Federación Nacional de Transportes Públicos de Pasajeros Intra e Interprovincial tras una decisión tomada por sindicatos y cooperativas de choferes en todo el territorio sudamericano. Los motivos de la paralización van desde el rechazo de los choferes al alza en los precios de los combustibles hasta la falta de recursos para sostener sus operaciones, entre otros. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Federación Sindical Mundial saludó a Congreso Comunista en Cuba. Convocan en Italia huelga nacional de transporte público local. En huelga transportistas de Ecuador. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Daricileidi Castillo, grabación Diosme Argilagos, edición Lázaro Llubet, hablándoles Marden Blancar y soy la Lorente González de Prensa Latina Radio.